Hola, un saludo a todos y todas. Presentamos la comunicación, la función prescriptora de los medios de masas frente a las redes sociales. Bien, para esta comunicación, que forma parte de una investigación más amplia, nos hemos servido de diversas fuentes externas. El Estudio General de Medios, la encuesta de hábitos y prácticas culturales, el estudio de medios de comunicación online y comunicación veraz, de Kantar. En primer lugar, en cuanto al estado de la cuestión, hay que tener en cuenta que pese a la numerosa literatura sobre influencia de los medios, se ha estudiado mucho menos su capacidad de prescripción cultural. Vamos a tener en cuenta el Estudio General de Medios de 2001. Según él, la televisión tenía un 89,2% de penetración, es decir, medio hegemónico. Internet era un marginal con un 12,6%. Veamos que los diarios tienen un 36%. Bien, 2 décadas después ha cambiado radicalmente el sistema. La televisión pierde unos puntos, pero sigue siendo hegemónica, pero ya a la altura de Internet, en cuota de penetración. Esto necesariamente ha tenido que revolucionar el sistema comunicativo, como veremos en que así es. Vemos también que los diarios han perdido significativamente cuota y que los suplementos y revistas han pasado a ser unos insignificantes y los otros mucho menos influyentes. La encuesta de hábitos y prácticas culturales ya nos adelanta cosas. Además, su muestreo ha servido para el muestreo posterior de la encuesta cualitativa que ha servido como una de las bases del estudio. El estudio de medios de comunicación online también nos adelanta algo. Por ejemplo, que los diarios siguen siendo los medios con más credibilidad según esta fuente. Y ya los digitales por delante de los impresos. Muy significativo, máxime en una época de crisis de credibilidad de los medios. Ya sabemos que esto es cíclico, pero sin embargo los diarios mantienen esa capacidad, esa credibilidad, a pesar de que en primer lugar podríamos pensar que no. El estudio de medios de comunicación online también nos dice algo más, que los medios online en este caso, tienen más credibilidad que los blogs y más que la red, que Internet en su conjunto. Unas conclusiones generales se pueden obtener del estudio de Kantar de 2019. En cuanto al marco teórico, evidentemente es mucho más amplio, hemos cogido para esta comunicación simplemente unos esbozos y referirnos al gatekeeping y el establecimiento de la agenda fundamentalmente. Bueno, el gatekeeping lo conocemos todos, bueno, igual que todas estas teorías, consiste en la forma en que los periodistas, los medios de comunicación actúan como guardianes de la puerta, tanto los medios como sus profesionales, deciden qué acontecimientos de la sociedad, qué tipo de acontecimientos pasan a ser noticia y por lo tanto pasan a ser aquello que llega a la sociedad y el modo en que lo hacen. La teoría de los efectos limitados nos va a resultar muy interesante, sobre todo adelantando las conclusiones que ya hemos empezado a conocer, porque efectivamente se confirma frente a la teoría funcionalista inicial del efecto ilimitado de los medios, comprobamos que efectivamente influyen, pero que influyen de una manera limitada y que además ha surgido una nueva competencia. Por último, la teoría del establecimiento de la agenda nos lleva a lo mismo, a saber que efectivamente los medios son unos creadores de agenda, pero que de nuevo ha cambiado este modo en el que crean la agenda porque de nuevo tienen una nueva competencia en otro tipo de prescriptores. Bien, como metodología hemos seguido una doble metodología, cuantitativa y cualitativa. La primera de ellas es la cualitativa, que es la encuesta, una encuesta en las comunidades autónomas vasca, cántabra y asturiana, 95% de nivel de confianza, con PIQ 70, partíamos de los datos que nos daba ya la encuesta del INE. Y hemos tenido un método Delphi, con cerca de 30 expertos del ámbito de la comunicación, académico, medios, influentes, redes sociales, todo tipo y por supuesto dentro de los medios audiovisuales e impresos, para tener una perspectiva lo más amplia posible. Análisis de resultados. En primer lugar, y esta conclusión es muy importante, tenemos una constante tanto en la investigación propia como en las fuentes ajenas. El boca oído sigue siendo, porque ya lo era, el principal método prescriptor. En este caso nos centramos en el ámbito cultural, también se estudió el deportivo y el boca oído sigue siendo el principal prescriptor. Por detrás, las redes sociales en su conjunto y otras webs informativas, que es como se han identificado los productos periodísticos que no respondieran exactamente al modelo diario digital cuando se aplicaba en Internet. Y después tenemos ya la prensa, la radio y la televisión. Vemos que la publicidad exterior, la prensa no diaria, la televisión de pago y los blogs tienen un contenido muy marginal. Todo el estudio nos deja ver que los blogs han perdido muchísima capacidad, fueron un fenómeno pues muy limitado en el tiempo y en influencia. De nuevo, cuando preguntamos sobre las decisiones de ocio, vemos que son las redes sociales las que más influyen. Después, otras webs informativas, repetimos, productos periodísticos, y aquí vemos como la televisión generalista tiene una gran importancia. En cuanto a valorar del 0 al 10 cómo influyen elementos en las decisiones de ocio, vemos que ocurre más o menos lo mismo. Boca oído, redes sociales
y medios de comunicación. Son los tres grandes prescriptores, como veremos inmediatamente después en las conclusiones. Aquí lo tenemos. El boca oído es de nuevo el principal prescriptor y cabe señalar que se alimenta tradicionalmente de los medios de comunicación de masas, de modo que se produce un bucle. Las redes sociales, sobre todo las multidispositivos, son las más importantes, aunque cada vez tienen un peso mayor WhatsApp y Telegram, se colocan en segundo lugar. De nuevo tenemos que tener en cuenta que las redes sociales, por un lado, marcan agenda a los medios y por otro se alimentan de los medios. Y en tercer lugar, los medios de comunicación de masas. Tenemos el gran prescriptor indirecto, Google. ¿Por qué le hemos sacado del grupo? Porque Google no se accede a Google para que nos ofrezca información de una forma, digamos, inactiva. No, necesita que interactuemos con él, necesita que busquemos algo. Por eso le hemos denominado el prescriptor indirecto. Y después tenemos otro grupo de prescriptores con muchísima menor influencia. El influencer, la recomendación en el punto de vista o préstamo, quizá la librería sea el ejemplo más claro, la publicidad exterior y las webs oficiales e institucionales. Los expertos, el grupo de expertos a través del método Delphi, ofrecen unos datos muy similares. Para ellos, el mayor prescriptor es el boca oído, después de ello las redes. Se incluyen las búsquedas en Google por delante de los medios, ya hemos explicado por qué no le metemos entre los tres grandes prescriptores, y a partir de ahí los digitales nativos y no nativos. Más conclusiones. Las teorías digitales han transformado el ecosistema comunicativo. Las redes sociales se han consolidado como un fenómeno estable, pero esto no significa que el modelo de los medios haya perdido efectividad. Las redes se han convertido en el prescriptor cultural y de entretenimiento por excelencia, pero los medios se mantienen como la agente con mayor credibilidad. Medios y redes entran en competencia al mismo tiempo que interactúan entre sí de modo positivo y resulta muy poco frecuente ya que el público acuda a un solo canal. Por último, la capacidad prescriptiva y la credibilidad pueden manifestarse de forma independiente. Los influencers son un fenómeno en crecimiento, pero aún, no sé si la palabra sería marginal, pero aún de poca importancia. Y el público recurre a diferentes soportes y canales según la forma en la que entra en contacto con un producto y el tipo de producto. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedamos a disposición de cualquier pregunta que pudiera surgir.